Muy buenos días, este es el video número 5 de las orientaciones de la guía 2 de Humanidades para la asignatura de español de cuarto bimestre. El siguiente video corresponde a la guía 2 del área de Humanidades para la asignatura de español de grado undécimo. El tema que vamos a trabajar a continuación es la lírica y la actividad número 5. El día de hoy vamos a estar trabajando alrededor de lo que son las figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas de los distintos tipos narrativos y de sus distintos subgéneros, como por ejemplo la poesía, el ensayo, la dramática, etc., en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. Aún así, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso algunas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones. Bien, figuras literarias existen muchas, pero vamos a repasar las más conocidas, las más comunes y utilizadas. La primera figura literaria que tenemos aquí es la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o de semejanza, ¿sí? Una relación de semejanza que se establece entre dos imágenes o dos ideas o dos objetos. Es una relación de semejanza entre dos objetos distintos, es decir, encontramos algo similar entre dos objetos distintos. Por ejemplo, tus ojos son verde selva. En esta metáfora estamos comparando el color de unos ojos verdes con el color verde de la selva, ¿sí? Nos sirve para indicar que el color de los ojos se asemeja al color de la selva. Son dos objetos distintos y buscamos una similitud entre ambos. Otro ejemplo de metáfora podría ser: era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Esta frase pertenece a un poema que se denomina Canción de Otoño y Primavera del poeta Rubén Darío, y en ella relacionan el color del cabello con la oscuridad de la noche. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Ese sería un ejemplo de metáfora. Otra figura literaria muy común es la hipérbole. La hipérbole se da cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Esta es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada, que se pidió disculpas varias veces. Obviamente, si tomamos la frase literal, podemos ver que estamos exagerando. Le pedí disculpas 1000 veces, ¿sí? Obviamente nadie se va a disculpar toda esa cantidad de veces, pero es una manera de explicar que las disculpas se ofrecieron una y otra vez o se ofrecieron varias veces. Entonces ahí estamos utilizando una hipérbole. Otro ejemplo de hipérbole podría ser: te amo hasta el infinito y más allá. Esto para expresar un amor sin fin, un amor muy grande. O por ejemplo, lloró ríos de lágrimas al partir. Esto se refiere a que la persona lloró mucho. Entonces son ejemplos de hipérbole porque estamos exagerando. La siguiente figura literaria que tenemos es el hiperbatón. El hiperbatón es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras para hacerlas un poco más expresivas, o en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Por ejemplo, si mal no recuerdo, ahí estamos utilizando hiperbatón porque estamos
alterando el orden convencional o el orden común de la frase. La frase normalmente sería si no recuerdo mal. Si yo digo si mal no recuerdo, estoy alterando el orden. Entonces es un hiperbatón. Otro ejemplo podría ser: del salón en el ángulo oscuro de su sueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Sí? Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. El orden correcto de esta frase podría ser: el arpa se veía en el ángulo oscuro del salón de su dueño olvidada y cubierta de polvo. Entonces ahí estamos utilizando un hiperbatón, porque estamos alterando el orden convencional de la frase, de las palabras. La siguiente figura literaria es el símil o comparación. El símil consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que vienen introducidos por un elemento relacional explícito. Es decir, en este símil comparamos dos objetos, pero la comparación se hace de manera explícita, de manera tangible, concreta. Y muy importante es que el símil se reconoce casi siempre porque lleva la palabra como para conectar la comparación, en algunos casos, no siempre. Por ejemplo, eres fría como el hielo. Ahí estoy comparando la frialdad de una persona o la rigidez de una persona con el frío del hielo. Y estoy utilizando la palabra como para conectar la comparación. Eres fría como el hielo. En algunos casos no es necesario estrictamente utilizar la palabra como, pero sí hay que conectar la comparación. Por ejemplo, se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Estoy comparando una persona que se arroja sobre otra como un águila cuando se arroja sobre una presa. Y no utilicé la palabra como, sino que la cambié por cual. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. De todas formas, es un símil. La siguiente figura literaria que tenemos es la personificación. La personificación es atribuir vida, acciones o cualidades propias del ser humano a un objeto inanimado o abstracto. ¿Sí? Entonces es cuando le damos cualidades propias, cualidades de los humanos a los objetos. Entonces cuando observamos o leemos en algún texto un animal que habla, un objeto que camina o cosas similares, un árbol que piensa, por ejemplo, estamos atribuyendo cualidades humanas a una cosa o a un animal. Entonces eso es una personificación. Por ejemplo, yo puedo decir la naturaleza es sabia. Eso es personificación. El viento gime por su soledad. Obviamente el viento ni se siente solo ni gime. Esas son cualidades humanas, pero se las estamos atribuyendo a un objeto. El viento gime por su soledad. El televisor gritaba de dolor. Eso es personificación. La siguiente figura literaria que tenemos es la anáfora. La anáfora consiste en la repetición de determinados sonidos o palabras dentro de un verso o dentro de una frase. Por ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Estoy repitiendo dos veces la palabra aquí. Eso es anáfora. Otro ejemplo podría ser: ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Esta frase hace parte del poema En paz de Amado Nervo. Vuelvo y repito la frase: ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena merecida. Estoy repitiendo 3 veces la palabra ni. Entonces eso es una anáfora. Y por último tenemos la aliteración.
La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonantes, en una misma frase u oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Por ejemplo, infame turba de nocturnas aves. Ahí estoy repitiendo el sonido tur. Infame turba de nocturnas aves. ¿Sí? Es distinto a la anáfora, porque en la anáfora repetimos toda una palabra. En la literación repetimos es sonidos. Sonidos, sobre todo sonidos consonánticos, pero son sonidos al fin y al cabo. Son fonemas. ¿Ok? Esta frase pertenece a la fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora. Infame turba de nocturnas aves. Otro ejemplo podría ser: los suspiros se escapan de su boca de fresa. Ahí estoy pronunciando varias veces la letra S, o el sonido de la letra S. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Esto pertenece al poema Sonatina de Rubén Darío. Estos suspiros son emulados con la repetición del sonido de la S. Entonces, pertenece a una aliteración. Ahora bien, la actividad número 5 consiste en lo siguiente. Primero vamos a leer nuevamente en la cartilla las definiciones de cada una de las figuras literarias que acabamos de explicar y los ejemplos que allí aparecen en la cartilla. Vamos a leer muy bien en qué consiste cada una de esas figuras literarias. Luego vamos a leer los versos que aparecen y que pertenecen a diferentes autores como Nicanor Parra, Luis de Góngora, Luis Cernuda, Francisco de Quevedo, etc. Vamos a leer cada uno de esos versos, cada uno de esos poemas o estrofas, y vamos a escribir qué figura literaria representan o a qué figura literaria pertenecen. Si es una metáfora, un símil, una anáfora, un hiperbatón, etc. Vamos a escribir a qué figura literaria pertenece el verso o la estrofa leída. Con esto entonces terminamos este video de explicación. Espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias por su atención.